Comenzamos entonces. La enseñanza de hoy es la seguridad de la Iglesia de Cristo. Y vamos a ver desde lo más elemental, dónde nació la Iglesia, cómo nació, qué es, qué debe ser. Y vamos a, pues, redescubrir muchas cosas que ya sabíamos, algunas que posiblemente no sabíamos, pero que si vamos a hacer iglesia, pues tenemos que hacerlo como lo estableció Jesús, como está escrito en la Biblia, no como a nosotros se nos ocurre. Entonces, comenzamos. La seguridad de la Iglesia de Cristo. Las excusas para no asistir a las reuniones de la iglesia son tan absurdas como lo serían las excusas que un hombre solitario que se estaba muriendo de hambre dijo cuando se les cuestionó por qué no iba a un restaurante a comer si tenía dinero consigo. 1, porque mis padres me llevaron cuando era niño, ¿no? 2, porque nadie me dirige la palabra allí. 3, porque siempre tengo que pagar por lo que como. Y 4, porque ni los meseros ni el dueño me visitan a mi casa. 5, porque la gente que asiste no vive como vive el dueño y no lo limita. No lo imita. Y no lo imita. ¿Acaso no son iguales de absurdas las excusas para no congregarnos? Según Jesús, hay una sola razón por la cual muchos se dejan de congregar y es el pecado. Y como no quieren abandonarlo ni admitirlo, inventan pretextos. Pregunta, ¿por qué fundó Jesucristo la iglesia? ¿Para qué fundó Jesucristo la iglesia? Primero que nada, tenemos que entender que la iglesia era uno de los misterios que Dios había mantenido oculto durante siglos y edades y que reveló a través de Jesucristo y del Espíritu Santo por medio de Pablo. Es interesante que Jesús solo mencionó la palabra iglesia en 2 ocasiones. La primera vez que la mencionó se refirió a la iglesia universal, cuando le dijo a Pedro que sobre esa roca, o sea, la confesión que por revelación del Padre había dicho que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús edificaría la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, refiriéndose a la iglesia a nivel mundial, a todos los creyentes del mundo. La segunda mención que hizo fue acerca de la iglesia local, cuando nos instruyó qué hacer y qué pasos dar si un hermano peca contra nosotros y cómo confrontarlo. Y si no se arrepiente, ir con 1 o 2 testigos. Y si no los oyere a ellos, entonces debemos decirlo a la iglesia y si no oyere a la iglesia, deberíamos tenerle por gentil y publicano. Después de eso declaró que todo lo que atemos, y aquí la palabra atar significa acordar, ligar o prohibir, en la tierra será atado, acordado, ligado, prohibido en el cielo. Y que todo lo que desatemos, o sea, lo que desacordemos, soltemos o permitamos en la tierra, sería desatado o desacordado, soltado, permitido en el cielo. Y después define lo que la iglesia es y nos otorga el poder más elevado que se puede otorgar a los seres humanos en esta tierra. Cuando él dijo en Mateo 18, 19 y 20, otra vez les digo que si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Claramente enseñó Jesús que la iglesia no es un edificio o un lugar o un sistema, sino la reunión de 2 o más cristianos en su nombre, en donde Jesús mismo está presente en persona y se manifiesta por medio de nosotros y a ellos y a los que nos rodean. La iglesia local
o sea, los creyentes que nos reunimos en el nombre de Jesús, así como lo estamos haciendo nosotros ahorita, somos el vehículo o el instrumento por medio de los cuales Jesús quiere manifestarse a nosotros y al mundo, haciendo las mismas cosas que Jesús hizo durante su ministerio en la tierra. Él enseñó, predicó, sanó enfermedades y dolencias, echó fuera demonios, hizo milagros, bautizó, consoló, edificó, exhortó, y todo lo que él hizo quiere que nosotros mismos lo hagamos hoy. Por eso Jesús dijo que las obras que él hizo, nosotros las haríamos también, y que mayores obras haríamos, porque él iba a ir al Padre y nos iba a enviar el Espíritu Santo para que habitara entre nosotros y en nosotros y glorificara a Cristo, nos enseñara todas las cosas y nos recordaría todo lo que Jesús dijo. Entonces, en esencia, ¿para qué fundó Jesucristo la iglesia? Jesús fundó la iglesia local para poder él, por medio de nosotros, seguir enseñando, predicando, sanando, echando fuera demonios, haciendo milagros, consolando, edificando y exhortando por medio de su iglesia, de nosotros, por el impulso, la guianza y el empoderamiento del Espíritu Santo que vive en nosotros desde el primer día que recibimos a Jesús. En otras palabras, la iglesia local existe para que Jesús se manifieste y siga siendo hoy lo que hizo hace más de 2000 años. Vamos a estar viendo algunos videos para reforzar estas explicaciones. ¿Para qué existe la iglesia local? 1. Para servir a Dios y al prójimo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. 2. Tener compañerismo. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. 3. Edificarnos mutuamente. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. 4. Adorar a Dios y a Jesucristo. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Cinco, ser instruidos en la palabra. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. 6. Crecer organizados y en orden. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen
y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Todos sabemos que Jesús resucitó y pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos en diferentes ocasiones. Dejó de instrucciones que fueran a transmitir la buena nueva a todo el mundo y finalmente ascendió a los cielos. Esta parte siempre ha quedado muy clara. Sin embargo, no es como que los apóstoles salieron a evangelizar inmediatamente después de que Jesús ascendiera. De hecho, hicieron todo lo contrario. Se escondieron en una casa y estaban ahí muertos de miedo. Esto es porque en ese momento las autoridades estaban buscando a cualquier seguidor de Jesús para encarcelarlos e incluso hasta matarlos. Tuvo que pasar algo extraordinariamente impactante para que los apóstoles decidieran salir a cumplir su misión. Justamente en el momento en el que iba a ascender, Jesús le dijo a sus discípulos que se iba porque iba a enviar al Paráclito y que Juan había bautizado con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Efectivamente, ninguno de los discípulos entendían lo que decía Jesús. Así es como pasaron 10 días desde la Asunción y 50 días desde que había resucitado, y estaban todos en una casa cuando se abrió de un fuerte viento la ventana, entraron lenguas de fuego y se pusieron sobre sus cabezas. Ese fue el Espíritu Santo, quien llenó a los apóstoles de valor y los motivó a salir a predicar. Fue en ese momento en el que Pedro y los apóstoles salieron y comenzaron a evangelizar a todos los que estaban afuera y a compartirles la buena nueva. Muchísimas personas comenzaron a creer ese día y comenzaron a bautizarse. Sin embargo, muchas personas también los juzgaban de que estaban ebrios. Y fue así como comenzó todo. Pero esto no es lo único interesante en esta historia. Sí, había muchas personas reunidas en la ciudad ese día, pero no era un día cualquiera. Y esto es porque el origen de Pentecostés viene de quincuagésimo, ya que pasan 50 días o 7 semanas entre el domingo de resurrección y la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, originalmente era una fiesta judía llamada Shavuot, la cual conmemora la entrega de las tablas a Moisés en el monte Sinaí. Pero aparte de todo esto, también es un día en el que se conmemora mucho por las cosechas, día de regocijo y de dar gracias. O sea, era algo así como uno de los festivales más importantes del año, ya que iban muchísimas personas para las fiestas de las 7 semanas. Y ese es el mismo día en que el Espíritu Santo actuó. Así que cuando digo que los apóstoles salieron a predicar a todas las personas que estaban ahí, realmente me refiero a que no eran unos cuantos. Me refiero a que estaba atascado, más atascado que el metro en plena hora pico. Y cuando los apóstoles comenzaron a predicar, pues no era como que empezaron a hablar en inglés y todos empezaron a entender mágicamente. Estamos hablando de que había personas de todo el mundo y todas las personas tenían un lenguaje diferente. Sin embargo, el Espíritu Santo logró hacer que el mensaje de todos los apóstoles llegara a cada escuchante en su propio idioma. Es decir, si yo diera el mensaje en español, el Espíritu Santo lo traduce en tiempo real para que un estadounidense lo escuche en inglés, un brasileño en portugués y un francés pues en francés. Esta es otra de las razones por las que los que estaban en la fiesta de Pentecostés comenzaron a creer y bautizarse. Así que la fiesta de Pentecostés es el origen de la iglesia, ya que es donde se comenzó a difundir la palabra de Dios en todo el mundo. Después de esto, los apóstoles comenzaron a dividirse y a compartir la buena nueva por todo el mundo. Y de todo esto es de lo que habla Hechos de los Apóstoles. A través de los años, la iglesia ha sido grandemente criticada y a menudo se ha visto envuelta en fracasos. Muchos han sugerido que es una institución anticuada e innecesaria para la sociedad. Cuando la iglesia local no es fiel a Cristo y no cumple con su misión, esto es cierto sin lugar a dudas, pero cuando la iglesia ejecuta la tarea que se le ha encomendado, es absolutamente indispensable para sostener al mundo. Muchos cristianos de hoy hablan de lo difícil de la situación como si deberíamos esperar mejores tiempos antes de que el cristianismo pueda enraizarse. Es alentador recordar que esta fe se arraigó y floreció sorprendentemente en condiciones que hubieran aniquilado cualquier otra cosa menos valiosa. Los primeros cristianos, en cambio, estaban inflamados con la convicción de que habían llegado a ser a través de Cristo literalmente hijos de Dios y que eran pioneros de una nueva humanidad, fundadores de un nuevo reino. Aún nos hablan a través de los siglos.
Quizás si creemos lo que ellos creyeron, hagamos lo que ellos hicieron y evangelicemos toda nuestra generación y vivamos vidas semejantes a las de Jesús. Nuestra responsabilidad. Pregunta, ¿qué tan responsable de la iglesia es cada creyente? Debido a que durante siglos se ha malentendido lo que es la iglesia y para qué la fundó Jesús, hasta el día de hoy se piensa que la iglesia es una institución y que el pastor es el único responsable de la iglesia y que los creyentes solo deben asistir, sentarse, escuchar, pagar sus diezmos y obedecer todo lo que el pastor les diga, porque él es el que recibe la palabra de Dios y Dios habla a través de él a la gente. La responsabilidad de la iglesia se ha reducido en un solo hombre y se puede comparar con una góndola de Venecia, donde la gente se va adentro muy cómoda, disfrutando del viaje, mientras el gondolero va con un solo remo, ¿no? Grande, impulsando y moviendo la góndola. Así son la gran mayoría de las iglesias hoy. La gente asiste, disfruta de una buena reunión, de un buen espectáculo, está muy cómoda y el pastor es el que hace todo el esfuerzo. Es el que predica y canta, visita a los enfermos, evangeliza, dirija, hace todo mientras la gente solo recibe y disfruta. Pero eso no es lo que enseñó Jesús acerca de la iglesia. La iglesia debe ser como un bote de regata, donde cada uno tiene un remo y el líder solamente marca el ritmo y dirige. Pero cada persona dentro del bote se esfuerza y rema. De esa manera el bote avanza muy rápido, a diferencia de la góndola que avanza muy despacio. El Espíritu Santo reveló cómo debe funcionar la iglesia cuando dijo por medio de Pablo en Efesios capítulo 4 que Jesucristo constituyó a los líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con un objetivo claro, con un fin preciso, que es el de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos, no algunos, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, todos nosotros, los creyentes, somos responsables y debemos participar coordinadamente en orden, porque por la sangre de Jesucristo, todos los que recibimos a Cristo hemos sido hechos reyes y sacerdotes, y todos, sin excepción, hemos sido llamados a servir a Cristo, a ser siervos de Dios. Blanquita siempre ha dicho que la iglesia debe ser como una orquesta sinfónica, donde cada uno toca un instrumento y tiene su papel y su tiempo, y el director es quien los dirige, pero ese director no es el pastor, ese director es Cristo, que dice la Biblia en innumerables ocasiones que es la cabeza, la única cabeza de la iglesia. Y la iglesia debe ser, pues, el medio por el cual los santos, que somos nosotros los creyentes, somos perfeccionados, que en griego es una palabra compuesta que significa reparar y equipar, a fin de que seamos los creyentes los que hagamos la obra del ministerio, tal como lo estableció Jesús cuando dijo:
Estas señales seguirán a los creyentes. En mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los líderes, pues, son levantados por Dios de entre los creyentes y el trabajo principal de los líderes es el de reparar a los creyentes, porque todos venimos quebrados, rotos, lastimados, heridos, y prepararlos por medio de equiparlos con todo lo necesario para enviarlos a hacer la obra del ministerio a fin de que crezcan espiritualmente y se conviertan en líderes que repiten el mismo proceso con otros. En pocas palabras, el trabajo principal del líder es discipular, reparar y equipar, ¿qué significa? A los creyentes para que crezcan espiritualmente y llegan a ser líderes y también repitan el proceso con otros. Entonces, cada creyente debe convertirse en un discípulo. Cada discípulo debe convertirse en un ministro y cada ministro debe convertirse en un líder que repite el mismo proceso que se llevó a cabo con él. Entonces, la iglesia es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros los creyentes. Y los líderes son responsables de que las cosas se hagan como lo estableció Jesús y que sean los creyentes que hagan la obra del ministerio. Los líderes, pues, enseñan a los creyentes a evangelizar, predicar, enseñar, sanar, echar fuera demonios, ejercitar sus dones, etcétera. Y los envían a hacerlo, supervisándolos y ayudándolos en el proceso hasta que aprendan. Cada creyente debe evangelizar y aquellos que ganan para Cristo los debe discipular a fin de que los repare y equipe para enviarlos a repetir el proceso, evangelizar para discipular, a fin de evangelizar para discipular, tal como lo hizo Jesús, tal como lo hicieron sus discípulos, que se puede resumir en 3 palabras, que es la triple E o las 3 Es: evangelizar, entrenar y enviar. Es el reciclaje cristiano. De Cristo, amén. Así es. Entonces, ahorita vamos a ver la responsabilidad de nosotros es obedecer. Esto es un acróstico y vamos a ir sacando qué es lo que significa cada una de estas letras de obedecer. Orar e interceder. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Seguimos con la siguiente, letra B. Entonces, orar e interceder es uno. Bautizarnos en agua. Noten cómo está aquí bautizar y entre paréntesis nos, porque tenemos que bautizarnos, pero también tenemos que bautizar a otros. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. El siguiente, la letra E. Después de bautizar en agua, sigue la E, que es evangelizar. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Después de evangelizar, sigue la letra D, y significa dar a los pobres. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Después de dar a los pobres, sigue la letra E, que significa
entregar diezmos y ofrendas. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Después de entregar diezmos y ofrendas, sigue la letra C, que significa congregarnos con regularidad. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Después de congregarnos regularmente, sigue la letra E. Enseñar a Jesucristo. Y cada día, en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Después de enseñar a Jesucristo, terminamos con la letra R, que significa recibir la cena del Señor. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. El bautismo en agua. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El bautismo era un rito de iniciación practicado por los judíos para simbolizar que un individuo se identificaba con el judaísmo como uno de sus seguidores, o con un movimiento particular como el de Juan Bautista. Jesucristo dejó esta ordenanza a la iglesia para que los cristianos pudieran hacer una proclamación pública de su fe y anunciar al mundo que se identificaba con Cristo, con su causa y con su iglesia. ¿Qué es el bautismo? ¿Cuándo y por qué debo bautizarme? Si era de otra religión, ¿tengo que bautizarme? Siendo cristiano, ¿puedo bautizarme varias veces? ¿El bautismo me da la salvación? El bautismo es un mandato para ser obedecido por los creyentes. Antes de ascender Jesús al cielo con el Padre, mandó a hacer discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por lo tanto, si eres discípulo o cristiano, debes bautizarte. Sí, es un mandato, pero ¿qué es el bautismo? Es una declaración pública de nuestra fe y salvación en Cristo. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. El bajar al agua simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y sepultura. El subir del agua simboliza nuestra resurrección a una vida nueva. ¿Cómo debe ser mi bautismo? Al referirnos bajar al agua, esto es por inmersión, más claro, sumergir. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua.
En algunos casos se hace por aspersión, rociar con agua, dependiendo de la circunstancia. Ejemplo, una persona que esté enferma y que quizá no pueda dejar su cama, se bautizaría por aspersión. ¿Cuándo y por qué debo bautizarme? Una vez que ya has creído y recibido a Jesús en tu corazón, puedes bautizarte. El bautismo es un mandato que debe ser cumplido por cada hijo de Dios. Incluso Jesús fue ejemplo, ya que fue bautizado por Juan el Bautista. Mateo, capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces, ¿bautizar a un bebé es correcto? El bautismo es una declaración pública de fe y de nuestra salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, un bebé no estaría haciendo esto, debido a que aún no es consciente de lo que hace. Incluso Jesús no se bautizó siendo un bebé. Si era de otra religión, ¿tengo que bautizarme? Claro, puesto que pudiste haber sido bautizado de bebé y no haber estado consciente de esto, o pudiste haber pertenecido a una religión con una doctrina totalmente diferente. ¿El bautismo me da la salvación? El bautismo no es un requisito para ser salvo, sino el resultado de que ya eres salvo. Hechos, capítulo 16, del versículo 30 al versículo 33. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El versículo 33 indica que toda la familia creyó, no solo el carcelero. Primero, para ser salvos, creyeron. Después, se bautizaron para dar testimonio de su fe. Siendo cristiano, ¿puedo bautizarme varias veces? Hasta este punto hemos visto qué es el bautismo. Es un testimonio público de fe y de nuestra salvación. El volver a bautizarnos varias veces significaría que no tuvimos la convicción de nuestra fe y testimonio. En resumen, el bautismo no nos salva, tampoco es un paso hacia la salvación, sino un testimonio público de nuestra fe y de que ya somos salvos. El bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en santidad. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. Al aceptar a Cristo, nos identificamos con Él en su muerte, sepultura y su resurrección. Así que, 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo somos personas nuevas. Pregunta: ¿quiénes deben bautizarse y quién puede bautizarlos? Deben bautizarse todos los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Durante siglos se ha separado el hecho de creer en Jesús y bautizarse en agua. Y hoy en día las personas creen en Jesús y lo reciben, y después de unos días, semanas o meses o incluso años son bautizadas en agua. En la Biblia nunca sucedió así, porque ambas cosas, recibir a Jesús y bautizarse, son parte de la misma decisión. Hoy, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, cuando acepta a Jesús con su mente y lo manifiesta con su boca verbalmente y decide seguir a Jesús, decide arrepentirse, dejar su vida atrás y seguir a Cristo, entonces decimos que esa persona ya es cristiana porque se ha arrepentido y ha tomado la decisión de seguir a Jesús aun cuando no ha sido bautizado. En Hechos 2:38 encontramos un patrón que hallamos en todo el libro de los Hechos y todo el Nuevo Testamento, donde vemos los ejemplos de las personas que se arrepintieron porque aceptaron a Cristo. Cada una fue bautizada inmediatamente, se arrepentía, no después. Eran bautizados en el mismo momento como parte de la misma decisión. En la palabra de Dios no vamos a encontrar a personas que aceptan a Jesús un día y semanas, meses o años después se bautizaban. Las personas que se entregaban a Jesús, que tomaban la decisión de entregarse a Él, de ser sus seguidores, siempre en la palabra de Dios hacían dos cosas.
en el mismo momento. Se arrepentían y se bautizaban. Eso es lo que Pedro instruyó en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Luego en Hechos 2:41 nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No dice que recibieron su palabra, se arrepintieron, se entregaron a Jesús, se fueron a su casa y después se bautizaron. No. En el mismo momento que recibieron la palabra, se arrepintieron y fueron bautizados en el mismo momento. Nosotros enseñamos mal cuando enseñamos a las personas no cristianas a tomar una decisión mental y verbal de entregarse a Jesús y arrepentirse, y después les decimos, bueno, tú ya eres cristiano. Cuando la palabra de Dios pone juntas las dos cosas, arrepentirse y bautizarse. Más bien, deberíamos enseñarles desde el principio que para ser cristianos deben recibir a Jesús. Esto es, arrepentirse de sus pecados y decidir seguir a Cristo, y en el mismo momento que lo hacen, deben ser bautizados en agua para entonces llegar a ser cristianos. Y deberíamos estar preparados para bautizarles en nuestra casa o en la casa de la persona el mismo día en que tomen la decisión de entregarse a Cristo. Y esa debería ser la manera en que la gente se entregue a Cristo, bautizándose en agua, tal y como fue durante siglos desde que nació la iglesia en Pentecostés, y no pasando al frente a un altar y repetir una oración para recibir a Cristo. No nos confundamos. No está mal pedir a la gente que pase al frente o que haga una oración con nosotros para recibir a Cristo. Pero si solamente les decimos que deben hacer eso, entonces estamos predicando el evangelio a medias, porque Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Otra versión lo dice así, el que creyere será bautizado, será salvo. Entonces, debemos cambiar la manera en que le explicamos a la gente que debe de entregarse a Cristo. Y en lugar de decirles que solo tienen que recibir a Cristo por medio de arrepentirse y entregarse a Él, debemos decirles que deben ser bautizados en agua si es que han decidido seguir a Cristo, y que en el momento en que decidan hacerlo, ese mismo día se les debe bautizar, tal como Ananías bautizó a Saulo. ¿Se acuerdan? En la casa donde estaba cuando creyó. O Felipe el etíope en un arroyo en el desierto, y la familia de Cornelio fue bautizada en el estanque de su casa, todos en el mismo día que creyeron. Y surge otra cuestión importante aquí, porque tenemos la idea y se nos ha enseñado erróneamente que solo los líderes espirituales pueden bautizar a los nuevos creyentes, pero no hay nada más equivocado que eso, de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo en las Escrituras. ¿Quiénes pueden, pues, bautizar? Bueno, cuando Jesús bautizó, no era él el que bautizaba, sino sus discípulos, recuérdenlo. Cuando Pedro bautizó a la familia de Cornelio, fueron los discípulos que iban con él quienes lo hicieron. No Pedro, Ananías, un discípulo, bautizó a Saulo. Y ese patrón vemos en todo el libro de los Hechos y el Nuevo Testamento. Quienes bautizaban eran los discípulos, los aprendices, no los líderes. Entonces, todos los discípulos, en el entendido de que se ha arrepentido y bautizado y siguen a Jesús, no solo pueden, sino que deben bautizar a los que ganan para Cristo el mismo día que deciden entregarse a Jesús, y lo pueden hacer en su casa o la casa de la persona o cualquier lugar donde se pueda hacer, porque se cree que tiene que ser bautizado en la iglesia y no necesita pedirle permiso ni consentimiento ni autorización a nadie, porque ya la orden está dada por el Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Claro, debe aprender a hacerlo, y la responsabilidad de los líderes es enseñar a los discípulos a hacerlo, porque bautizar es parte de la obra del ministerio. Y surge otra pregunta crucial: ¿pueden las mujeres bautizar? La Biblia dice claramente que nosotros, todos los seguidores de Jesús, debemos evangelizar, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles a guardar
todas las cosas que Jesús mandó guardar. Esa es la gran comisión y nos lo dice Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿A quiénes mandó la gran comisión Jesús? A los discípulos. Esencialmente les dijo que fueran a ser otros seguidores, que los evangelizaran para que decidieran entregarse a Cristo y entonces, cuando tomaran esa decisión, bautizarlos y después, durante el resto de sus vidas, enseñarles a guardar todo lo que Jesús mandó. En otras palabras, primero el evangelismo, luego el bautismo y después el seguimiento, que es el discipulado. Eso mandó Jesús a todos sus discípulos y Jesús no dice, este mandamiento es solo para los hombres, ni tampoco dice, ni sugiere que solo son los hombres que deben evangelizar, bautizar y discipular. La gran comisión es para también las mujeres. Las mujeres tienen que evangelizar. Una mujer tiene que hablar con sus vecinas, amigas y familiares acerca de Jesús. Una mujer debe estudiar la Biblia con otras mujeres. Una mujer debe evangelizar y traer personas a Cristo. Y la mujer también debe dar seguimiento a las nuevas creyentes y enseñarlas y discipularlas. Y todos los líderes cristianos están de acuerdo con eso. Pero llegamos a la parte de en medio de la gran comisión y la inmensa mayoría de los líderes espirituales no permiten ni aprueban que las mujeres bauticen y hasta enseñan que no deben ni pueden bautizar, pero la gran comisión fue dada a todos los seguidores de Jesús, hombres y mujeres. Un hombre que no evangeliza, que no bautiza a las personas que gana para Cristo y no les da seguimiento, no discipula a los nuevos creyentes, está desobedeciendo la gran comisión, el último mandamiento de Jesús antes de ascender al cielo. Del mismo modo, una mujer que no evangeliza, que no bautiza a las personas que gana para Cristo, que no da un seguimiento a los nuevos creyentes, también está desobedeciendo la gran comisión. Lo normal debería ser, con base al ejemplo de Jesús y de los primeros cristianos en los Hechos y en todo el Nuevo Testamento, es que una mujer que evangeliza y gana a otra mujer para Cristo, en el momento en que esa persona toma la decisión de entregarse a Jesús, ella debería bautizarla y discipularla. Los líderes debemos enseñar a todos a bautizar y debemos animarlos fuertemente, tanto a mujeres, a que no tengan ese temor y que lo hagan, que bauticen a quienes han ganado para Cristo y les estén enseñando la palabra de Dios. Ellas deben bautizar, no el pastor, no el esposo, no otra persona. Cada persona debería ser bautizada por la persona que la ha llevado a los pies de Cristo y le está enseñando la palabra de Dios tal como lo mandó Jesús para que no desobedezca la gran comisión que Jesús nos ha dado. Los líderes espirituales deben de ser muy conscientes delante de Dios de que como guardan esa parte de la obra del ministerio, el bautizar para ellos mismos y les dicen a los demás que evangelicen, que inviten personas, que las discipulen y les den seguimiento, pero solo ellos como pastores pueden bautizar, ellos le están quitando a sus miembros la oportunidad de obedecer esa parte de la gran comisión y son responsables ante Dios por eso. Todos los cristianos deberíamos estar predicando el evangelio y bautizando a las personas que llegan al momento de poner su confianza en Jesús y se arrepienten y después discipularlas como mandó Jesús. Ahora vamos con la cena del Señor. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo.
un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Fue instituida para llevarse a cabo en memoria de Jesús, para que tengamos en mente su muerte por nosotros, así como para recordar al amigo ausente, Jesús intercediendo por nosotros en virtud de su muerte, sentado a la diestra de Dios. El mejor de los amigos y el mayor acto de bondad se recuerdan aquí con el ejercicio de la gracia. El lema de esta ordenanza y el verdadero significado que conlleva es: piensen en mí. La Santa Cena. La Biblia nos enseña que hay dos ordenanzas dadas por el Señor: el bautismo en agua y la Cena del Señor, o sea, la Santa Cena. Esto ya se celebraba en el Antiguo Testamento, pero con el nombre de Pascua, la cual viene de una palabra en hebreo que quiere decir pasar por alto, gozo y alegría. Los israelitas tenían instrucciones detalladas para celebrar la Pascua. Debían matar un cordero por familia. El cordero debía ser sin defecto. Tenían que impregnar la sangre del cordero en los postes y dinteles de las puertas de sus casas, entre otras instrucciones que podemos ver en Éxodo capítulo 12. Esta fiesta tenía como propósito el recordatorio de haber sido libres por el Señor con mano poderosa de la esclavitud de Faraón en Egipto. Pero ahora la Biblia nos enseña que tenemos un mayor pacto con mejores promesas de parte de Dios. Por eso la Iglesia de Cristo hoy en día ya no celebra la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua, ya que Él como Cordero murió por nosotros. En el Nuevo Testamento el Señor estableció que celebráramos la Santa Cena como recordatorio de su sacrificio por nuestros pecados. Ese es el verdadero significado de la Santa Cena. Pero ¿por qué ahora se usa pan y vino y ya no un cordero como antes? Pues Jesús, antes de morir en la cruz, se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua tal y como se celebraba en el Antiguo Testamento, pero esta vez incorporó pan y vino, y de esa manera se estableció un pacto nuevo para nosotros. Al tomar la Santa Cena es necesario que tomemos en cuenta varias instrucciones que están escritas en la Biblia, entre las cuales tenemos que se debe hacer en memoria del sacrificio en la cruz que hizo el Señor. Se debe discernir el cuerpo del Señor, es decir, que no solamente es una ceremonia física, sino un acto espiritual que debemos estar conscientes al hacerlo. Participar dignamente no significa que debamos ser perfectos para participar de ella, sino que debemos reconocer nuestra condición de debilidad y pedirle ayuda para evitar ser juzgados por el mundo y no ser acusados por el diablo. No debe ser un rito. Esto pasa cuando no entendemos lo que estamos haciendo, pero de igual manera lo hacemos por costumbre. La Santa Cena no debe ser una costumbre, se debe hacer constantemente. Aunque la Biblia en realidad no dice cada cuánto se debe hacer, sí indica que lo debemos hacer constantemente. Al participar de la Cena del Señor también obtenemos beneficios tales como tener vida eterna en nosotros mismos, tener comunión con Dios, el que nos dé fortaleza, salud y vida, a no ser juzgados por el mundo, a tomar la imagen de Dios y a mantener el poder de la salvación. En conclusión, la Cena del Señor es un banquete, es una fiesta de liberación y bendición para el pueblo de Dios, para ponernos a cuentas y buscar la comunión con Él, por lo que debemos participar solemnemente y a la vez gozosos de que nos haya dado la oportunidad de recibir tal bendición por medio del sacrificio del Señor en la cruz. La Cena del Señor fue dada especialmente a los discípulos como un recordatorio de Cristo. La participación en este acto es esencial para una vida de obediencia. Todas las iglesias lo deben practicar, aunque unas de una forma u otra. La Cena del Señor enfrenta cara a cara al creyente con el hecho de la muerte y sacrificio de Jesús y provee al cristiano una oportunidad sagrada para examinar su vida y ponerse a cuentas con Dios. La pregunta es: ¿quiénes deben participar de la Cena del Señor y quiénes pueden ministrarla? Con la Cena del Señor sucede lo mismo que con el bautismo. Es una ordenanza de Jesús cuya práctica se ha llevado a extremos y que ha sido secuestrada por los líderes, en su mayoría por ignorancia, y hay muchas enseñanzas y prácticas erróneas acerca de la Cena del Señor o Santa Cena, como algunos suelen llamarle.
Algo tan elemental y sencillo que los primeros cristianos practicaban todos los días, lo han complicado con ritos y liturgias muy elaboradas y con doctrinas diversas y extrañas. Pero gracias a Dios que tenemos la Biblia, la única y absoluta fuente de toda la verdad y la base de todo lo que hacemos, y debemos practicar la cena del Señor tal y como dicen las Escrituras, ni más ni menos. Un extremo enseña que es tan sagrada y tan peligrosa la cena del Señor que solo la celebran una vez al año. Y establecen condiciones y requisitos inalcanzables para que quienes quieran participar, y solamente el pastor o un líder prominente de más alto rango y jerarquía pueden ministrarla. El otro extremo, igual de perjudicial que el anterior, convierte la cena del Señor en una práctica desordenada, como lo hacían en la iglesia de Corintio, al grado de que muchos la usaban para emborracharse y otros solo para cenar gratis y exhibir a otros que se quedaban con hambre. Pablo reprendió duramente este desorden y definió claramente cómo debe llevarse a cabo. Deben comer el pan y beber la copa solo los cristianos, tal como lo describe el Nuevo Testamento, que han creído en Jesús y como resultado se han arrepentido y bautizado. Se debe comer y beber en memoria del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, recordando, honrando su sacrificio, su muerte, su resurrección y su segunda venida. Se debe discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, esto es, no hacerlo a la ligera, sino que antes de participar, tomar tiempo en oración para ponerse a cuentas con Dios, confesando los pecados, consagrándose a Él, decidiendo restaurar relaciones, dejar de practicar el pecado y perdonando a los que nos han ofendido. Nadie se debe abstener de hacerlo. No hay evidencia bíblica ni registro histórico de creyentes que se abstuvieran de participar, como algunos acostumbran hasta el día de hoy. Claramente dice la Escritura que debemos probarnos antes y después manda, coma y beba. La cena del Señor puede celebrarse en la casa o en cualquier lugar, siempre y cuando se haga conforme a la Escritura, y cualquier discípulo, hombre o mujer, puede ministrarla y dirigirla. También se puede celebrar a solas, si así fuere necesario, y se debe celebrar todos los días, tal y como lo hicieron los primeros cristianos por siglos. Participar de la cena del Señor todos los días es muy importante y trascendental, porque Jesús dijo que el que come su carne y bebe su sangre permanece en Él y Él en nosotros, porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Tal y como los judíos en el pasado celebraron la Pascua cuando fueron liberados de la esclavitud, profetizando de esa manera lo que iba a pasar en el futuro, que el Mesías, que el Cristo vendría a la tierra. Del mismo modo ahora nosotros, al hacerlo, no solo recordamos el pasado, el cumplimiento de la venida de Cristo, su muerte y su resurrección, sino que también recordamos el futuro, profetizando la segunda venida de Cristo. Jesús nunca nos pidió que recordáramos su cumpleaños, sino más bien que recordáramos su muerte, su resurrección y su segunda venida, porque los seres humanos somos muy fáciles de olvidar y por eso debemos hacerlo a diario. Y eso es lo que se celebra y se recuerda al participar de la cena del Señor. La doctrina básica de la Iglesia. Seguimos. En esta lección usted aprenderá acerca del credo apostólico y el significado de sus palabras. Además, usted descubrirá por qué el credo es tan importante. En esta lección presentamos el credo apostólico y al final de este usted sabrá qué es un credo, quiénes fueron los apóstoles y por qué el credo apostólico es tan importante para los cristianos. La palabra credo es una palabra inusual. Comúnmente no se utiliza. Viene del idioma latín. La palabra latina credo significa yo creo. Un credo es lo que usted cree. Sin embargo, es más que eso. Por ejemplo, usted cree que la tierra es redonda, que el agua moja. En fin, usted cree muchas cosas, pero usted no llamaría a todas estas su credo. Un credo es una creencia que hace diferente su vida. Afecta la forma en la que usted actúa y también lo que usted dice. La palabra credo no solo se refiere a creencias que usted tiene en su corazón. También se puede referir a una declaración escrita de lo que usted cree.
Los cristianos tenemos muchas creencias o declaraciones de fe, escritas y no escritas. La más conocida de todas ellas es el credo apostólico. Ya sabemos lo que es un credo. Es una declaración escrita de lo que creemos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los apóstoles? En los días de Jesús, la palabra apóstol significó alguien enviado. Por ejemplo, un apóstol pudo haber sido un mensajero enviado por un rey, con un mensaje que él quería que su pueblo conociera. El rey enviaría a sus apóstoles por todo su reino para anunciar este mensaje. Jesús escogió a 12 de sus seguidores para ser sus apóstoles. Algunas veces nos referimos a ellos como los 12 discípulos. La palabra discípulo significa seguidor. En ocasiones, Jesús los envió a las aldeas que él había planeado visitar para que hablaran con la gente acerca de él, preparándolos así para su llegada. Cuando Jesús volvió al cielo, él quiso que los 12 discípulos continuaran siendo sus apóstoles. Él les encomendó llevar su mensaje a todo el mundo y les prometió que Dios estaría con ellos. Dios se encargó de que llevaran el mensaje correcto y de que no cometieran errores cuando predicaron y escribieron lo que Jesús dijo e hizo por nosotros. Ellos escribieron esas cosas en la sección de la Biblia llamada el Nuevo Testamento. Los 12 apóstoles no escribieron el credo apostólico, sino que este fue escrito después de que ellos murieron. No obstante, se llama credo apostólico porque es una declaración de algunas de las creencias que ellos enseñaron en la Biblia. Creemos lo que los apóstoles dijeron y escribieron. Cuando recitamos el credo apostólico, revelamos lo que creemos. Hay 2 razones por las cuales este credo es muy importante para nosotros los cristianos. La primera razón es que es de gran ayuda saber de memoria esta corta declaración de nuestras creencias. Alguien querría saber lo que usted cree. Algunos cristianos pueden tener dificultad al responder. Creemos las cosas que están escritas en la Biblia y probablemente no podemos recitarla toda. También puede ser difícil tener todas las creencias acerca de Dios en un orden apropiado. No necesitamos recitar toda la Biblia. Tenemos el credo apostólico. Es corto y fácil de memorizar y aprender. Es un resumen de nuestras creencias cristianas. Da una buena respuesta a la pregunta: ¿qué cree usted acerca de Dios? Hay otra razón por la que el credo apostólico es tan importante para nosotros los cristianos. Es una oportunidad para agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Sabemos que estamos unidos por nuestras creencias. Dios nos ha hecho una sola familia. Compartimos el mismo credo, es decir, las mismas creencias acerca de Él. Dios es nuestro Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Este es el credo. Todo lo que vimos ahorita lo vamos a resumir. Lo que vimos de Dios. Ahora Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, el único y verdadero Dios, nuestro Señor, fue concebido del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos y fue crucificado, murió. Fue sepultado, resucitó corporalmente de los muertos al tercer día, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, vendrá desde el cielo al fin del mundo y juzgará a los vivos y a los muertos. El Espíritu Santo es Dios, fue enviado por Jesús, procede del Padre y habita en nosotros. La iglesia es una universal, una familia, un edificio y morada de Dios en el espíritu y cuerpo visible de Cristo en la tierra. Entonces, eso es lo que nosotros creemos. Y pues para la siguiente enseñanza vamos a empezar a ver el Espíritu Santo, porque para poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido hasta hoy, necesitamos el Espíritu Santo. Hemos visto ya acerca del Padre, hemos visto ya acerca de Cristo, ahora vamos a ir al Espíritu Santo.